a- Vamos primeramente a orar que el Padre nos dé dirección. Padre Yahweh, te pedimos, Padre Yahweh, que seas tú quien nos dé dirección en esta tarde. Que seas tú quien nos hable, Padre Yahweh, tu palabra a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Que a través de la vida, Padre Yahweh, de José, podamos entender, Padre Yahweh, que nuestras vidas están en tus manos, pero que nuestras vidas también tienen un propósito en ti. Porque tu palabra dice que los que han sido llamados por ti, Padre Yahweh, todas las cosas obrarían para bien. Y en ello ponemos, Padre Yahweh, nuestra confianza y nuestra esperanza, de que en medio de cualquier cosa tú nos guardarás y tú nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén y amén. Sabes, a través de la vida de José, yo creo que muchos ya hemos leído, no solamente a través por parte de lo que es la porción, pero muchos de nosotros ya hemos, lo que es leído parte de esta historia, tal vez muchas veces. Ya hemos mirado muchas cosas que podemos aprender a través de la vida de José, pero si algo podemos entender cada uno de nosotros, y yo quiero que tú voltees con la persona que está a tu lado y dile, tu vida y nuestras vidas tienen un destino en las manos de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes, tu vida y mi vida, la vida de cada uno de nosotros, tienen un propósito, tienen un destino que está en las manos de Yahweh, y que el único que puede hacer y que el único que puede obrar a través de ello es Él. Que por muchas cosas que queremos lograr en nuestras vidas, con nuestras fuerzas, en nuestras circunstancias, difícilmente podremos lograrlas, pero cuando tú y yo encomendamos nuestras vidas delante de Él, dice la palabra, dice que fiel es aquel que llama como aquel que también hará en nuestras vidas. Voltea con nuevamente, y esto es para exhortarnos, y dile, si Él te ha llamado, podemos tener la certeza y la seguridad de que Él hará a favor nuestro. Pero siempre es mantener la confianza y la esperanza en medio de cualquier circunstancia y en medio de las luchas y en medio de las adversidades. Sabes, tal vez muy pocos, no supieron. Fue una lucha que tuve que pelear durante esta semana. Todos tenemos luchas de diferentes maneras, y Pablo decía que hay luchas, conflictos por dentro y por fuera, pero sabes, para no hacerte la historia muy larga, el Padre había puesto esto desde la semana pasada en mi corazón para hablar, para compartir con ustedes, para este día. Y precisamente en esta semana me dio un cuadro de infección. Te voy a resumir la historia. Venía para acá, para Bronmil, me tuve que salir de la fila, empecé a sentir un dolor aquí en la boca del estómago, y el cuerpo luego comenzó a reaccionar. Me salí de la fila, ya llevaba como una hora ahí en la fila, me salí, me regresé nuevamente a la casa, y se me queda viendo Daniel, me dice, le digo, no, voy a recostarme aquí contigo. Ya dieron la noche y todo estaba muy bien. Me empecé a tomar lo que le hablé al doctor, un medicamento para esto, para el otro, que era para la acidez, pensamos que era la acidez. Y ya durante la noche empiezo a tener como escalofríos, y empezó mi cuerpo como a tener como frío, y le decía ahí a la pastora, le digo, ¿está frío o está? Me dice, no. Y me tapé, y luego empecé un poco con la mano y nunca me había pasado, a lo mejor los que les han pasado saben a lo que me refiero, pero mi cuerpo entró como estar como en un shock, y empecé a temblar por todos lados, y me decía, le hablo al doctor, le digo, no, espera, yo entre mí diciendo, Padre me va a ayudar, el Padre me va a ayudar y me va a fortalecer, y tengo que poder, y puede citar y decir, ya todo lo puedo en Yeshua que me fortalece, y empecé a tener ese tiempo. Pero al punto en el que quiero llegar es, muchos de nosotros pasamos por circunstancias, y para no hacerte la historia muy larga, la presión, nunca me había subido la presión a 248, la presión 121, a 112 el ritmo cardíaco, y ya pues mis cuñadas andaban viendo para ver si le hablaban al doctor, y dije, no, tengo que poder, y poco a poco me fui tranquilizando yo solo, y fui entrando. Pienso yo que también fue por las circunstancias que ya pasé casi a comienzo de año,
cuando había tenido la pancreatitis, yo el cuerpo reaccionando nuevamente, yo creo pensando que podía ser algo parecido. Pero a lo que me refiero es que todos tenemos luchas en nuestras vidas, pero en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras aflicciones, lo importante que es que tú y yo aprendamos a poner nuestra confianza en Él. Sin dejar a un lado que los médicos nos pueden ayudar, no estoy diciendo que no, pero al final de cuentas, y el único que tiene la solución para nuestras vidas, para nuestros problemas, para nuestras soluciones, es el Padre. Y le doy gracias al Padre hasta el día de ayer, ya amanecí, hoy me siento como si no hubiera tenido nada. Y le doy gracias al Padre cada día, por eso te digo, cada día que tú y yo tenemos, que podemos estar aquí, es un milagro en nuestras vidas, porque sabes, tal vez yo te estoy compartiendo esto, pero tal vez yo no sé la lucha que tú tuviste que pasar a mitad de semana, entre un día, entre el otro, para que tal vez este día tú pudieras estar aquí, para que por medio de este día, que aunque tal vez podemos decir, bueno, pues es el día que Yahweh ha creado, pero tal vez durante esta semana hubo una gran lucha que tuvimos que enfrentar, una gran batalla que tuvimos que pelear y poder hacer frente para tú y yo poder estar presentes en este día que Yahweh nos ha dado. ¿Cuánto damos gracias al Padre por la fuerza y la fortaleza que el Padre nos da para que aún en este día de Shabbat tú y yo podamos estar presentes y darle la gloria a Él que todo lo merece? Porque cada día son luchas y son batallas. Y muchos de nosotros tal vez pudiéramos tomar, bueno, tal vez yo no, pero muchos de los que están aquí pudieran tomar la decisión de decir, bueno, hoy me quedo, hoy no voy. Y tal vez miro a través de la computadora, etcétera, etcétera, o sigo a alguien. Pero sabes, la importancia de entender que nuestras vidas tienen un propósito y un llamado, que el Padre desea cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Y que a través de las circunstancias y de las luchas que tú y yo enfrentamos en nuestras vidas, Él lo logra hacer, porque Él es el quien tiene el control de todas las cosas. ¿Cuánto creemos en eso? Él es el quien tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas, de todo lo que pasa, de todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas. Si algo puedo estar confiado y seguro, que Él tiene el control de todo. Por muy difícil y por muy adversa que pueda parecer la situación que tú y yo enfrentamos en nuestras vidas, que nunca se nos olvide que Él está en control de todas las cosas, aun cuando tú y yo no vemos la mano de Él y parecemos que Yahweh se ha olvidado de nosotros, Yahweh no se ha olvidado de ti. Voltea con la persona que está a tu lado. El Padre nunca se ha olvidado de ti en ningún momento, ningún instante. Sabes, muchas veces nosotros flaqueamos y nos olvidamos y creemos que el Padre se ha olvidado de nosotros, de nuestras circunstancias, de nuestras vidas, pero nunca ha abandonado la obra de sus manos. ¿Sabes por qué? Porque somos su especial tesoro y somos la niña de su ojo. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos en nuestras vidas. Porque eso es lo que trae confianza y seguridad. ¿Sabes? Él tiene, déjame ver los apuntes, Él tiene un destino en nuestras vidas, un propósito. Y también consecuentemente en nuestras vidas Él nos permite, aunque tú y yo tenemos propósitos y un destino en nuestras vidas, un destino que Él quiere que tú y yo cumplamos, y que Él nos va a dar las herramientas y Él nos va a preparar y Él nos va a capacitar para que ese destino que Él tiene preparado para nosotros, tú y yo lo podamos cumplir a través de Él, a través del Padre. Sin embargo, también hay circunstancias, hay hechos que el Padre permite en nuestras vidas, para que a través de esas circunstancias que Él permite o esos eventos en nuestras vidas, pero todo es con un plan de poder cumplir el destino que Él nos ha trazado para la vida de cada uno de nosotros. Porque las luchas y las adversidades que Él ha puesto delante de nosotros, que Él permite en nuestras vidas, ¿sabes? Porque si fuera simplemente así de fácil, muchos seguiríamos el camino. Pero ¿sabes? El continuar y el perseverar en los caminos del Padre tiene un costo. ¿Cuánto lo entendemos? Y cuando hablo de un costo, significa que tendremos que renunciar y aún tener que permitir que el Padre obre y trabaje en nuestras vidas, cuando muchas veces hemos tratado de tener un cambio en nuestras propias vidas y por alguna situación u otra rehusamos a los cambios en nuestras vidas, pero que cuando tú y yo seguimos en los planes y en los caminos de Él, esos cambios nos producen un bienestar para nuestra propia vida, para que a través de esos cambios tú y yo podamos crecer y poder cumplir el plan y el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Si el seguirle a Él
fuera fácil, yo te diría que muchos de los que han rehusado seguir en los caminos de Él todavía siguieran. Pero no, porque muchas veces tiene que tener un costo de renuncia en nuestras propias vidas, para que a través de las luchas, de las aflicciones que tú y yo atravesamos, Él las permite para que a través de ello y a través de esas cosas tú y yo podamos cumplir el destino que Él tiene trazado para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Porque Él tiene un destino para nuestras vidas. Sabes, todo lo que tú y yo hacemos en esta vida y todo lo que tú y yo hacemos para la obra de Él, nuestro trabajo no es en vano, porque tiene una gran recompensa. No solamente en esta vida, pero también en la venidera, pero para que tú y yo podamos alcanzar el propósito por el cual el Padre nos llamó. No es como que venimos, nos reunimos, nos congregamos y un servicio más, sino que cada día es un día de preparación que el Padre hace a través de nosotros para prepararnos, para capacitarnos, para que en algún momento podamos, al final de todo nuestro peregrinaje, podamos llegar hacia esa meta que Él tiene para nuestras vidas. Sabes, hay una meta. Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. Y cada día es una batalla que tú y yo luchamos, pero que al final de nuestro destino, de nuestra peregrinación, podamos llegar hasta esa meta. ¿Cuántos deseamos llegar hasta ese lugar? Hasta esa meta que el Padre tiene para nuestras vidas. Pero sabes, eso tiene un costo de renuncia, porque no se puede llegar allá sin rehusar en tener un cambio en nuestras propias vidas. Bueno, déjame pegar. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Dice, 2 de Pedro capítulo 3, y era ahí nada más que estaba en el capítulo 1, dice, perdón. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, Yahweh no se tarda, dice, en sus promesas. Dice, como algunos tienen por tardanza, dice, sino que es paciente por causa de ustedes, sino que es paciente con nosotros, dicen en otras traducciones, dice, no deseando que ninguno se pierda o que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes? El propósito o el interés del Padre en nuestras vidas, o el plan que Él tiene para nuestras vidas, sabes, nuestras vidas, yo quiero que tú y yo entendamos, están en las manos del Padre, o nuestras vidas están en el hueco de su mano. Él tiene el control de cada una de las circunstancias, de cada una de las cosas, y todo lo que sucede en nuestras vidas, Él está en control. Pero sabes, lo más importante y el principal propósito del Padre es que Él no desea que nadie de nosotros se pierda, sino que cada uno de nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Y sabes, porque esta cita no la habla, podríamos decir, bueno, la habla para las personas que están de fuera. Pero si tú miras muy cuidadosamente la cita, dice, porque Elohim es paciente para con nosotros. ¿Para con quién? Para nosotros los que hemos venido al conocimiento, a la verdad de su palabra, que lo hemos amado, que lo hemos abrazado, que hemos, si tú quieres, de recibirlo en nuestros corazones, que hemos abierto las puertas de nuestros corazones, pero que en algún momento o en alguna circunstancia de nuestras vidas muchas veces nos podemos alejar o perder en el camino. ¿Cuánto lo entendemos? Por alguna otra razón o por algún motivo, muchas veces podemos desviarnos hacia un lado, hacia otro, y muchas veces sin darnos cuenta. Y esta palabra habla especialmente para los que hemos venido al conocimiento y a la verdad de su palabra. Dice, porque Elohim es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabes, lo más importante que Él quiere para nuestras vidas es que cada uno de nosotros podamos venir a un arrepentimiento y a un teshuvah, a los caminos del Padre. Que podamos volver, que podamos retornar. ¿Cuántos estamos conscientes de ellos? Amén. Todos tenemos ideales en nuestras vidas. Tenemos sueños, tenemos propósitos. ¿Quién puede levantar aquí su mano? Y verdaderamente todo nuestro corazón puede decir que tenemos sueños, que tenemos ideales, ¿sabes? En muchas cosas, proyectos, ideales, propósitos, no importa cuál sea, pero muchas veces están esos anhelos,
en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y todos los tenemos, cada ser humano. Y todos tenemos, déjame apegarme, esos planes o esos ideales, proyectos tal vez en nuestras vidas. Pero tal parece que también la vida también tiene desilusiones. Así como hay proyectos en nuestras vidas, ideales, cosas por el querer alcanzar, por querer tener, no quiero decir materiales, pero tal vez proyectos que tú te has fijado y que están esos proyectos delante de nosotros y aún delante del Padre y que hemos pedido, pero que en algún momento o en alguna área de nuestras vidas o en nuestras vidas, tal parece que también nuestros ideales, nuestros proyectos se hubieran esfumado. Y sabes, porque la vida también tiene desilusiones. Y en medio de esas desilusiones o en medio de esas decepciones que la vida tiene, y que tal parece que Yahweh se hubiera olvidado de nosotros, pero cuando el ser humano pone su confianza en Él, en cierta manera, y más cuando hablamos de un hijo de Yahweh, de un creyente, y que ponemos toda nuestra confianza en Él y entendemos que la palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Pero aún en medio de las circunstancias y en medio de las luchas que tú y yo atravesamos, vuelvo a repetir, parece que los ideales se hubieran esfumado, hubieran desaparecido, o tal pareciera que Yahweh se ha olvidado de nuestras propias vidas y que Yahweh no ha tenido el control de ellas. Y yo quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 13. Hablando de lo que es el propósito y el destino que el Padre tiene en nuestras vidas, muchas veces se detienen, o esos propósitos se frenan o se detienen, y sabes, Él no puede obrar en nuestras vidas, sabes, porque aun cuando están esos sueños y esos propósitos en nuestras vidas, ¿cuál es la actitud que tú y yo tomamos en medio de las circunstancias? O entendemos que es Yahweh quien nos está permitiendo pasar por esas luchas, por esas aflicciones, por esas circunstancias, o levantamos nuestras manos o nuestro puño delante de Él en queja, en señal de no creerle a Él, a lo que Él ha prometido en su palabra para nuestras vidas. Y muchas veces vienen también las desilusiones. Y eso es lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Dice, la esperanza que se demora enferma el corazón, dice, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Dice, el deseo cumplido es árbol de vida. Dice, ¿qué padre fuera? Y la palabra dice que el deseo cumplido es árbol de vida, que cuando todo sucede de la manera que tú y yo esperamos, nuestro corazón está alegre, está contento y podríamos decir está en victoria porque es árbol de vida, es propósito cumplido en las manos de Yahweh. Pero también dice la palabra, dice que la esperanza que demora es tormento. ¿Dónde estamos? Dice la esperanza que demora, dice enferma el corazón. Cuando tú y yo perdemos el rumbo de nuestras vidas y hablamos mal o murmuramos en cierta área de nuestras vidas, porque no hemos puesto nuestra confianza totalmente en las manos de Yahweh, dice la palabra, dice que la esperanza que demora enferma, ¿qué cosa? El corazón. Y cuando el corazón está mal, todas las cosas salen mal. Y si en algo la palabra no se equivoca, es que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si tú guardas tu corazón en integridad, en confianza, en esperanza, en los caminos de Yahweh, tu corazón está lleno. Nuestro corazón, déjame decirlo, nuestro corazón está bien porque no solamente el tuyo, es el mío también. Es el de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Y aún del que puede escuchar la palabra. Porque cuando eso sucede,
Muchas veces cuando eso pasa en nuestras vidas y el corazón se enferma, los propósitos, los destinos que Yahweh tenía para nuestras vidas, tal parece que se estancaron, que se frenaron y que no hubo un aventajar en ellos. Y no es porque Yahweh no haya deseado hacer la obra que Él quería en nuestras vidas, de cumplir el propósito por lo cual tú y yo fuimos llamados, pero Yahweh no puede usar nuestras vidas si el corazón de aquí adentro está mal en nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo no podríamos avanzar y poder cumplir el propósito de Yahweh para nuestras vidas, lo cual Él quiere que tú y yo cumplamos, si el corazón aquí adentro está enfermo. Porque actuaríamos conforme a nuestras circunstancias, conforme a lo que sentimos y a lo que pensamos de cómo está nuestro corazón. Dice la palabra, dice, como piensa el hombre en su corazón, así es él y así actúa. Y eso es algo que lo podemos dejar ahí de paso. Pero cuando podemos mirar que las circunstancias, la esperanza que demora trae enfermedad del corazón, cuando las circunstancias parecen contrario a lo que esperábamos, y si el corazón pierde su enfoque en él, el corazón se enferma, pierde todo ánimo, pierde el camino y pierde lo más importante, el privilegio del destino, que el destino que Yahweh había que el destino que Yahweh había trazado en nuestras vidas no se lleve a cabo. No es solamente que el corazón se desanime, pierda fuerza, pierda el ánimo, pero perdemos lo más importante cuando el corazón aquí pierde la confianza en Yahweh, que es que frenamos los propósitos de Yahweh en nuestras vidas e impedimos que Él pueda desarrollar el propósito en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú y yo no permitimos que este corazón esté bien. Porque si el corazón está malo, no podemos avanzar. Si una persona pudiera, yo lo miraba de esta manera, si uno quisiera avanzar y desarrollar el plan y el propósito de Yahweh en nuestras vidas, ¿cómo Yahweh nos usaría? Sabes, no podría, porque actuaríamos conforme a nuestras heridas, conforme a nuestros resentimientos y conforme a nuestros rencores. Porque en lugar de mostrar el amor y la misericordia y el perdón de Yahweh hacia la vida de los demás, mostraríamos el rencor y el odio y la falta de perdón que llevamos en nuestros propios corazones. Cuando la palabra dice que tú y yo debemos de perdonar en medio de las circunstancias, si el corazón de José se hubiera desanimado de tal manera, José no hubiera salido de esa cárcel. Pero tú y yo podemos mirar que a través de esas escrituras, José pudo salir de aquella cárcel y poderse parar delante del faraón, confiando y creyendo que era Yahweh quien iba a interpretar el sueño del faraón y no José mismo. Porque tú y yo no podemos salir de nuestras prisiones y de nuestros encarcelamientos sin saber que Yahweh está obrando en medio de nuestras circunstancias. Tenemos que tener la confianza, la certeza y la seguridad de que Yahweh está en control de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Quién aquí está seguro que Yahweh está en control de todo? Si no lo estamos, perdemos el rumbo de nuestras vidas. El propósito que Yahweh tenía trazado para nuestras vidas, el enfoque, se frenan los propósitos de Yahweh. Y eso es importante cuando tú y yo lo entendemos. Sabes, hay veces que nos sentimos gozosos porque llegó algo a la vida, porque llegó algo que esperábamos, algo que trajo ánimo, que trajo el gozo, que trajo la alegría a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pero si tú y yo volvemos a la misma palabra, Romanos capítulo 8, versículo 28, ya lo sé que lo hemos leído, dice la palabra, dice que todas las cosas obran para bien, para aquellos que le aman, para los que conforme su propósito son llamados. Y eso es algo muy importante que tú y yo lo entendamos. Perdón. Dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman,
aquellos conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál propósito? ¿Quiénes son llamados? ¿O quiénes han sido llamados? Dice, los que han sido llamados conforme a su propósito. En otras palabras, si soy llamado a los propósitos de Yahweh, puedo tener la confianza, la certeza y la seguridad de que todas las cosas obrarán para bien en medio de todo. ¿Cuánto lo entendemos? En el momento en el que tú y yo damos un giro a nuestras vidas, o en el momento que una persona da un giro a su vida y es llamado a los propósitos de Yahweh, y esa persona vuelve a los caminos del Padre o se arrepiente y tiene un verdadero teshuvá, no importa cuáles sean las circunstancias en sus vidas, las aflicciones que puedas estar pasando, atravesando en tu propia vida, puedes tener la confianza y la certeza de que todas las cosas obrarán para bien, porque Yahweh tiene el control de todo. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, yo me recuerdo que cuando yo llegué a los caminos del Padre, mi vida era completamente lo que es ahora. Y tal vez tú puedes tener tu propio testimonio. Pero aún lo que parecía muy adverso en mi vida y que parecía de mucha perdición en mi propia vida, Yahweh tomó algo bueno en medio de esas cosas y en medio de esas circunstancias para sacarme de ahí y para darle un giro diferente a mi vida y poder entender que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman, porque a través de esas experiencias que marcaron tu vida o que marcaron nuestras vidas, a través de ello tú y yo también podemos tener un testimonio para otros, para que puedan ser alcanzados. Porque no importa en el lugar en el que tú te hayas encontrado o en el lugar en el que nos hayamos encontrado, ¿sabes? Cuando tú y yo entregamos nuestras vidas, Él nos sacó del medio de ese lugar y nos dio un giro diferente. Y la Escritura ciertamente se cumple, dice que todas las cosas obran para bien para los que conforme su propósito han sido llamados. Y si tú y yo hemos sido llamados por Él, podemos tener la certeza y la seguridad de que todas las cosas obrarán para bien. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si tú y yo hemos sido llamados a los propósitos del Padre, todas las cosas. Dice, no algunas. A veces podemos decir, bueno, es que esto sí puede obrar y esto no puede obrar. No, dice todas. ¿Qué significa todas? Dice que no hay ninguna en especial, sino que son todas las circunstancias obran para bien, para ti, para mí, si tú y yo le amamos. ¿Cuántos lo creemos? Todas. Pero es importante guardarlo y entenderlo aquí en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si tú y yo hablamos de la vida de José, yo sé que el tiempo va muy rápido. Si nos acordamos de José, la semana pasada, parte de la semana pasada de la Parashá, José era el hijo amado por su padre Jacob, donde José tenía sueños. Era el hijo amado, le hizo una túnica de colores. Fue delante de todos sus hermanos dijo, tuve un sueño y miré que todos ustedes se postraban delante de mí. Su padre dijo, ¿acaso todos nosotros nos postraremos delante de ti? Josué, llamado un hombre soñador. A través de los sueños que José había tenido, sus hermanos lo odiaron en cierta manera, conspiraron en contra de él, trataron de quitarle la vida, lo vendieron a los mercaderes, fue vendido a la casa de Faraón, por Potifar, quien lo tomó como esclavo, y después miró cómo prosperaba y ciertamente lo puso. Y vimos todas las circunstancias que José tuvo que atravesar. Vemos que la mujer de Potifar levantó una calumnia en contra de él, una mentira, y a través de ello Josué va y cae en la cárcel. Un hombre que tenía un sueño y un propósito. Porque yo quiero que tú y yo entendamos algo. Los sueños que José tenía no era porque José los alucinaba. Los sueños, di conmigo, provienen de Yahweh. Y quien le había entregado los sueños a José no había sido nadie más. ¿Había sido quién? Yahweh. Había sido el Padre. Pero esos sueños, para que ese sueño pudiera cumplirse y pudiera llevarse a cabo en su vida,
Había algo que tenía que pasar en la vida de José para que esos sueños pudieran cumplirse. Mas sin embargo, las circunstancias lo llevaron a quedar preso en la cárcel. No solamente quedó preso en la cárcel, sino que viene uno de los coperos, y estaba el panadero también de los que estaban allí en la cárcel, y uno de ellos les interpreta los sueños, y vemos que le interpreta los sueños y le dice: solamente te pido que cuando tú salgas de este lugar, abogues en cierta manera por mí delante del faraón para ver si me saca de esta cárcel. ¿Y qué es lo que sucedió? El copero, tan animado y tan agradecido por lo que José había hecho y por el sueño que le había interpretado, ¿qué fue lo que hizo el copero? Bendito Padre, ya salí de aquí, ya miré la luz, ya recobré otra vez mi puesto y ya estoy en el lugar en el que me correspondía. ¿Y José dónde quedó? Nuevamente en la cárcel. 2 años. ¿Qué crees que pudieron haber pasado en esos 2 años? Desanimarse, dice la palabra, dice que la esperanza que demora enferma el corazón. Tú y yo podemos mirar que José no se desanimó en aquel lugar. Porque cuando Faraón lo llama que salga de aquel lugar y le dice, vamos a un poquito más adelante. Sabes, una de las cosas que José no miraba, di conmigo, tenemos que aprender a mirar las cosas espirituales y no solamente las cosas que son naturales. Porque muchas veces miramos en lo natural. Y si en lo natural José hubiera mirado de una manera natural, hubiera dicho: Yahweh se ha olvidado de mí. Todos me han abandonado, han obrado en justicia, y yo he hecho lo recto, interpreté sueño y sigo todavía aquí en este lugar. Pero sabes, José no miraba solamente lo que era lo natural, sino que José también miraba lo que es espiritual. Si tú y yo aprendiéramos a mirar las cosas de una perspectiva diferente y no solamente de una manera natural, nuestras circunstancias que tú y yo enfrentamos en nuestras vidas fueran otras. Y no solamente lo digo por ti, pero lo digo por cada uno, incluyéndome a mí. Porque muchas veces simplemente vemos las cosas que suceden en un plano natural, pero no vemos las cosas que están sucediendo detrás de ello y lo que está haciendo y lo que Yahweh está obrando a través de esas circunstancias. Porque en el plano natural, la historia tal parece que la vida de José quedó en ese lugar y tal pareciera que Yahweh se hubiera olvidado de la vida de José y que todos se olvidaron de la vida de José. Mas sin embargo, di conmigo, Yahweh nunca se olvidará de nosotros si no perdemos nuestra confianza en Él. Y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Segundo libro de Timoteo, déjame leerte una parte aquí. Segundo libro de Timoteo. Fíjate lo que Pablo hablaba y lo que Pablo decía. Sabes, no solamente fue José quien se encontró en cárcel, pero alguien más que se encontró en una cárcel, ¿quién fue? Fue Pablo. Y sabes, aún en nuestras propias vidas tú y yo también tenemos cárceles que no se ven, pero que muchas veces llevamos y que no hemos salido de ese lugar. Y fíjate lo que Pablo decía, dice, ¿qué les dije? 2 Timoteo capítulo 1:12, ¿verdad? Dice: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Fíjate las palabras, vuelvo a repetir. Pablo tenía una gran palabra sobre su propia vida, sobre su vida, que sería usado para traer a la vida de muchos. Sin embargo, vemos que en esa circunstancia que se encontraba en sufrimientos y se encontraba ¿qué? Encarcelado Pablo. Y dice la palabra, dice, porque no me avergüenzo, dice, por lo cual también sufro estas cosas. Dice, pero no me avergüenzo, dice, porque sé en quién he creído. Mi pregunta para cada uno de nosotros, ¿sabemos en quién confiamos o hemos perdido el rumbo de nuestras vidas?
Pablo dice, por lo cual no me avergüenzo de los sufrimientos y de las cosas que han sucedido, y que fueron muchas. Fue apedreado, fue golpeado, fue etcétera, etcétera. Muchas cosas que le sucedieron a Pablo. Fue encarcelado, mas sin embargo Pablo dice, no me avergüenzo, dice, porque sé en quién he confiado. En medio de nuestras luchas y en medio de nuestras adversidades es muy importante entender y saber en quién tú y yo confiamos. ¿Confiamos en Él o confiamos en lo que el hombre puede hacer a favor de nosotros? Porque dice la palabra, dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, dice, pero bienaventurado es el hombre, dice, cuya confianza es Yahweh, porque no verá el día malo. Aunque vengan las luchas, las aflicciones y las circunstancias, podemos estar convencidos y seguros de que Yahweh está en control de todas las cosas, y por muy difícil que puedan parecer las adversidades, podemos tener la esperanza segura de que Yahweh está obrando, aunque tú y yo no lo vemos. ¿Sabes? Eso es lo más hermoso de todo. Que aun cuando tú y yo no vemos las cosas, si no perdemos el rumbo, Yahweh sigue estando en control de todo. Yahweh sigue obrando en medio de nuestras circunstancias. Génesis capítulo 41. Dice, sucedió que pasó, voy a leer muy rápido aquí. Vamos a leer Génesis capítulo 41. Y vamos a leer desde el versículo 14. Vemos que tuvo José los sueños. Sucedió que pasado 2 años que el faraón tuvo sueño. Dice, y aquí que estaba de pie, dice, junto a un río. Dice, y miró el río, dice que subían. Y vemos que el sueño que había tenido de las 7 de las vacas gordas, de las flacas. Y vemos, para brincar más adelante, dice, enseguida Faraón, versículo 14, dice, enseguida el faraón, dice, mandó a llamar a José, y fue sacado rápidamente del calabozo, y luego de afeitarse y cambiarse la ropa, dice, entró en presencia del faraón. Entonces Faraón le dijo a José, dice, he tenido un sueño, dice, y no ha habido quien lo interprete, dice, y me ha informado acerca de ti, dice, al escuchar este sueño lo interpretas. José respondió a Faraón diciendo, dice, excepto que Elohim respondiera, vienes al faraón, dice, tendrás acaso buenas noticias. Fíjate, lo mandó a sacar. José nunca perdió su esperanza, salió de la cárcel, se presentó delante del faraón y le dice, si Yahweh me permite que yo te dé el sueño, dice, yo te daré las buenas noticias. En otras palabras, lo que José estaba diciendo, quien obra y quien hace las cosas, no soy yo, es Él. Punto número 1 que tú y yo podemos rescatar. La gloria, di conmigo, no es nuestra. La gloria es de Yahweh. Y eso es algo que José tuvo que aprender, porque si tú miras en los capítulos, y voy a tratar de resumir parte de lo que traigo. Si tú miras en los capítulos anteriores, una de las cosas de los sueños, cuando José tuvo todos estos sueños, podemos entender en cierta manera que José tenía un cierto estima más que todos los demás. Dijo, porque he tenido un sueño y todos ustedes se postraban delante de mí y lo hablaba delante. Aunque eran sueños de Yahweh, había algo que Yahweh tenía que preparar en la vida de José para poderlo llevar hasta aquel lugar. Mas si tú y yo entendemos quien interpreta y da los sueños, y que la gloria no es nuestra, es de Él. Sabes, todo lo que tú y yo hacemos en nuestras vidas, aunque merezca reconocimiento y que merezca elogio de nuestras vidas, y por muy bonito que se pueda sentir, que nunca nos olvidemos de que sin Él no podríamos hacer las cosas cuanto lo entendemos. Hay gente que te puede decir, eres muy buen maestro, eres muy buena persona, eres muy en lo que tú haces, en lo que tú trabajas, en lo que tú te elaboras, y tienes el favor y todos te dan el favor que tú tienes, y miras que tal vez todas las cosas se acomodan y tal vez tú ni las pides y sabes, pero no es por nosotros, sí es por nuestra rectitud que tú y yo caminamos, pero la gloria no es nuestra, la gloria es de Él, porque dice la palabra, dice que Él es el que nos rodea de favores. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Porque Él es el que nos rodea de su gracia y de su favor en todo lo que tú y yo somos. ¿Nunca te ha pasado que cuando tú vas a algún lugar y dices, ten cuidado porque la persona es así y así y es bien mala y es bien así, viene déspota, y tú vas con la persona y dices, ¿y cómo te trató? Bien. Pero ¿cómo si a mí me trató muy mal? Yo no sé. Pero yo con esa persona, yo tuve el favor de Yahweh y me trató de la mejor manera. Y sabes, no es porque tengamos cara bonita,
Si fuera por lo agraciado que somos, no tengo mala estima, pero estaría muy descalificado de esa línea. ¿Y sabes por qué? Porque no somos nosotros, es Yahweh quien te rodea de su gracia y de su favor. No es por lo bien parecido, sino porque es Yahweh obrando a través de tu vida, así como estaba en la vida de José, y que el faraón o que Potifar decía que lo puso sobre todas las cosas, porque decía, ciertamente Yahweh está sobre este hombre. Qué importante es entender y reconocer quien sea a través de nuestras vidas, que como Pablo decía, ya no vivo yo, sino ahora Yeshua vive en mí. Que todo lo que tú y yo hacemos en nuestra propia vida sea el reflejo de Yeshua en medio de los demás. Amén. Lo importante de todo. Dice, entonces dijo a Faraón, dice a José, dice, en mi sueño, dice, aquí estaba de pie a la orilla del río, dice, he aquí que 7 vacas gordas, dice, y de hermoso aspecto subían del río, dice, y pastaban en la pradera. Bueno, voy a resumirlo un poco más rápido. Dice que como al final de todo, le dio la solución de cómo poder obrar y cómo poder hacer las cosas. Significaban tiempos de mucha prosperidad, pero también significaban tiempos de gran hambruna, y le dio la solución cómo poder almacenar todo lo que cosechaban para poder tener durante el tiempo de escasez. Y acuérdate, vuelvo a repetirlo, que todas las cosas obran para bien, todas las circunstancias, y vemos cómo todas las cosas fueron acomodándose a favor o a las circunstancias de la vida de ¿quién? De José. Notemos una cosa, la sabiduría, di conmigo, no proviene de nadie más, sino sabiduría, dice la palabra, dice que proviene de ¿quién? De lo alto. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ¿quién? Del Padre de las luces. Y la sabiduría proviene del Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, Proverbios 2, versículo 6 dice, porque el Señor da sabiduría, dice, de su boca. Dice, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién proviene la sabiduría? Di conmigo, de Él. ¿Sabes? La sabiduría que proviene del hombre envanece. Pero la sabiduría que proviene de Él da dirección en todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? No es nuestra y no es del hombre. Sabes, hay dos cosas muy diferentes, y déjame marcar el punto. Yo no sé, pero muchas veces, la gente entiende lo que es la inteligencia con sabiduría, y son dos cosas completamente muy opuestas y muy diferentes. La sabiduría proviene ¿de quién? De Yahweh. Puede ser una persona muy inteligente, pero muy falto de sabiduría. Dice la palabra, dice, porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Dice, y quien esté falto de sabiduría, pídala a Él, y Él la dará sin reproche. Dice la palabra, dice que el de entendimiento, ¿sabes? No se necesita ser muy erudito para poder decir, es que yo quisiera ser sabio, o quisiera ser entendido. Dice la palabra, dice que Él da entendimiento al simple. Y sabes, más de simple no hay. Él puede dar entendimiento y sabiduría a aquel que se lo pide a Él. Dice la palabra, dice que Él se la dará sin reproche. Y aun si tú le quieres agregar un poco más, el guardar los principios de la palabra de Yahweh, eso trae sabiduría a tu vida y a tu corazón. Porque Yahweh dijo, este será su sabiduría delante de todas las naciones, que todas las naciones dirán, qué gran nación sabia y entendida es esta. ¿Por qué? Porque guardarían y aplicarían los principios establecidos de la palabra en sus propias vidas. ¿Sabes? Cuando tú y yo guardamos la palabra en nuestras vidas, eso nos hace sabios delante de los demás. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Cuántos queremos aplicar su palabra en nuestras vidas? ¿Quién quiere aquí ser sabio, entendido? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Aplicar su palabra. Segunda Timoteo dice, por lo cual también sufro estas cosas, dice, y no me avergüenzo, dice, porque yo en quien he creído y estoy convencido, dice, de que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Sabes? La importancia, y voy a tratar de resumir parte de todo esto por el tiempo, la importancia que es
y el entender que Yahweh está en control de todas las cosas, en medio de todas las situaciones. Y saber en quién tú y yo confiamos en medio de nuestras luchas. Que en medio de nuestras adversidades y en medio de nuestras aflicciones podamos reconocer y entender que Yahweh es el quien está en control de todas las cosas, porque en Él hemos confiado. Cuando tú y yo confiamos en Él, no perderemos el rumbo de nuestro destino, no perderemos el rumbo de nuestro barco, el rumbo de nuestra dirección. Tendremos dirección y podemos saber hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos, y que por muy difícil que puedan parecer las adversidades, podemos tener la confianza y la certeza y la seguridad de que aún en medio de esas cosas, Yahweh está obrando en todas las circunstancias. Aunque José se encontraba en esa cárcel aprisionado, a José se encontraba en esa cárcel aprisionado, y por las circunstancias que habían sobrevenido a su vida, Yahweh estaba preparando la vida de José para poderlo llevar, para poderlo catapultar y poder ser el segundo a la mano del faraón. Que cuando él salió de aquel lugar y Faraón lo mandó llamar y le dijo: dicen que tú interpretas sueños. Número uno, José reconoció que no era él, que era Yahweh quien lo hacía. Y número dos, es poder entender y saber y reconocer que Yahweh es el que nos da el favor delante de las personas. Y que a través de nuestras vidas, de lo que Yahweh está formando, de lo que Yahweh está preparando, si no hubiera José permitido pasar por esas cosas, Josué no hubiera traído salvación para todos sus hermanos. Porque a través de que José, en los tiempos de José, pudo estar al frente durante la casa de Faraón, durante que en aquel tiempo, y se le entregó la autoridad, cuando vino una gran hambruna sobre su pueblo, vinieron todos sus hermanos y todo el pueblo y tuvieron alimento para comer. ¿Y qué fue lo que dijo José? Una de las cosas que José dijo a sus hermanos, cuando sus hermanos lo vieron, lo reconocieron, y tal vez me estoy adelantando parte de lo que es, y dice: porque no fueron ustedes que me trajeron aquí, sino que fue Yahweh quien me trajo hasta este lugar. ¿Por qué José pudo decir esas palabras? Porque no guardó rencor en su vida, en su corazón, porque no perdió el rumbo, porque no perdió el destino de su vida. Reconocía quien lo había llevado y lo había metido aún en la casa de Potifar, y que lo habían encarcelado en aquel lugar injustamente, y que había salido. Quien había permitido todas esas cosas, ¿quién había sido? Yahweh. Por muy difícil, vuelvo a repetirlo, que puedan parecer las circunstancias, es el Padre quien está en control de todas las cosas. Te lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Aún todo lo que sucedió con la división de las 12 tribus de la casa de Israel, hay algo que siempre está muy guardado dentro de mi corazón. Una de las cosas que el Padre dijo, o que Yahweh dijo a este pueblo, dijo: no suban en contra de sus hermanos, dice, porque todo esto yo lo he permitido. Y tú dices: ¿cómo Yahweh lo permitió? Porque Yahweh tenía un fin y un propósito, por lo cual Yahweh traería una restauración sobre todo el pueblo, y para que todos nosotros pudiéramos ser de bendición también para otros, para que no solamente esa semilla que fue dispersada entre las naciones, también por esa semilla que fue dispersada entre las naciones, también tú y yo fuéramos bendecidos. Y gracias al Padre que nos encontró, que nos rescató, y que vino una gran multiplicación, y que esa gran promesa se cumplió, y que tal vez muchos de nosotros provenimos parte de ese pueblo perdido y esparcido entre las naciones, donde dijo que ciertamente Yahweh los esparciría, pero nuevamente Yahweh los sembraría en su propia tierra. Y sabes, sembrar en su propia tierra, no solamente quiero que lo miremos en el tiempo venidero, cuando Él venga y cuando Él reine, sino que ciertamente nos ha reconciliado, y dice la palabra, dice que ahora somos injertados en ese buen olivo que representa Israel. Y cuánto damos gracias al Padre por ello, porque estamos ahí. Estábamos separados, sin esperanza y sin gloria de Él, pero por medio de la semilla que fue dispersada y por creer en Él, dice la palabra que ahora fuimos injertados en ese buen olivo, donde somos partícipes de la rica savia del olivo. ¿Dónde? Que representa Israel. Recordemos que ese olivo
representa a Israel, y por ese olivo que ahora tú y yo estamos injertados, podemos ser bendecidos y podemos tener la confianza, la certeza y la seguridad de que sus promesas y sus bendiciones que el Padre tiene para su pueblo también son para nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. El Padre traía esta cita ahorita en mi corazón, Hebreos 10, 35. Dice, por tanto, no pierdan la confianza que tienen, porque está preparada, dice, para ella, dice, una gran recompensa. Por cuanto les es necesario la perseverancia para que hagan la voluntad de Elohim y obtengan la promesa. Di conmigo, no podemos perder lo que dice la palabra. Dice, versículo 35, por tanto, no pierdan la confianza que tienen, porque está preparada para ustedes una gran recompensa. Yo quiero que tú que digas conmigo, Yahweh tiene preparado para mí una gran recompensa. Si no pierdo mi confianza que yo he depositado en Él. Pero sobre todo, ¿sabes? En los quebrantamientos, Él forja nuestras vidas. Cuando Él nos permite pasar por luchas y por aflicciones, esas aflicciones que Él nos permite pasar, nuestras vidas y nuestro carácter también es moldeado y es forjado. Pero solamente cuando tú y yo dejamos que Él sea el que haga en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú guardándolo en la tabla de nuestros corazones esta palabra. Que nunca perdamos, Padre Yahweh, la confianza que tenemos, la confianza que hemos tenido en ti, que hemos adquirido. Que aún así, Padre, como Pablo decía, porque no me avergüenzo, porque sé en quién he confiado, que así cada uno de nosotros, Padre Yahweh, podamos tener la confianza, la certeza y la seguridad de que hemos confiado en ti y en nadie más. Padre, perdónanos si en medio de nuestras luchas, de nuestras adversidades, hemos levantado nuestra mano en señal de queja, de murmuración, Padre Yahweh, delante de ti, y hemos pensado que tú te has olvidado, Padre Yahweh, de nuestras vidas. Ayúdanos a tener la certeza y la seguridad de poder reconocer que eres tú obrando en todas las circunstancias y en cada una de ellas. Padre Yahweh, pero en este día tomamos un nuevo rumbo en nuestras vidas, donde nos levantamos y te pedimos perdón si hemos dudado en lo que tú has hecho, en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, si hemos murmurado, si hemos perdido el rumbo de nuestras vidas y donde hemos frenado, Padre Yahweh, el propósito que tú tenías trazado para nosotros. Padre Yahweh, nos volvemos a ti de todo nuestro corazón y ponemos nuestra confianza en ti, Padre Yahweh, en todo. Así como hizo Job, que Job reconocía que aunque tú le quitares la vida, aún en él seguía esperando. Ayúdanos a tener, Padre Yahweh, el mismo reconocimiento, Padre Yahweh. Ayúdanos a poder tener las mismas palabras, el mismo ímpetu, Padre Yahweh, el mismo carácter, de poder reconocer que no importa qué tan grandes sean nuestras aflicciones y nuestras circunstancias, aún en sí, Padre Yahweh, aún en ti seguiremos esperando en todo tiempo, Padre Yahweh. Te lo pedimos en el poderoso nombre de ti, Hijo amado Yeshua, que la obra que tú has empezado en cada uno de nosotros, seas fiel para terminarla y para cumplir, Padre Yahweh, y que nos encamines a poder cumplir el propósito que tú has trazado para la vida de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Padre Yahweh, levantamos nuestras manos en señal de rendición delante de ti, reconociendo, Padre Yahweh, que si tú nos bendices, verdaderamente seremos bendecidos. Llevaré jeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.